Y entonces vamos a empezar con las jornadas de odontología integrativa. Unas jornadas que formaban parte de las jornadas internacionales en terapia neural y odontología neurofocal que teníamos programadas para los días 16 y 17 de mayo y que justamente después de hacer la parte médica el sábado, la parte de odontología se vio involucrada en una breakdown de Zoom que hizo a nivel internacional, lo cual nos afectó. Estuvimos 2 horas y media trabajando para poder hacerlo posible y hubo más de 300 personas que estuvieron esperando para esas 2 horas y media para ver finalmente unas charlas, unas ponencias de Judith Gelfo, Sandra Pereira, Rosario Cedeño, Fanny Sánchez, Montserrat Pallach y Ana Delgado, que pudimos grabar y que tenéis en YouTube, excepto la clase de Fanny, que próximamente estará en YouTube. De manera que las conferencias que se dieron aquel día y están grabadas, las podéis ver en canal YouTube. Intenté colgarlas en un canal nuevo que hice de la Fundación de Investigación en Terapia Neural, pero no, por algún motivo técnico no me dejó subirlas, así que lo subí a mi canal de David Viñas, ahí podéis verlos. Ahí están todas estas ponencias y hoy lo que vamos a hacer, lo que harán las ponentes, es hacer un breve resumen de lo que hicieron el otro día y van a seguir con lo que teníamos previsto en el programa, que ahora Judith Gelfo pues, os va a explicar. Judith era la persona que nosotros habíamos invitado para venir a las jornadas que se tenían que hacer presencialmente en Barcelona y debido a todo el tema del confinamiento por el COVID, pues lo reorganizamos a formato virtual y entonces para no tener a Judith 8 horas delante de una pantalla, decidimos reorganizarlo y ella creó este equipo que es el que hoy os va a explicar todos estos temas. Adelante, Judith, cuando tú quieras. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esta pasión común, gracias David por esta moción de organización, por ser motivo de cambio y gestor de cambio en este nuevo paradigma de medicina, o más que nuevo paradigma en el tipo de medicina que nosotros anhelamos realizar. La sesión anterior habíamos iniciado con un poema, haciendo apelación a toda la parte que a veces se nos olvida por las prisas, que es el contexto espiritual de nuestra profesión, ¿no? El contexto de alma, sin entrar en conceptos sectarios. Sabemos que hay una parte del ser humano que a veces se nos escapa cultivar por un exceso de cientificismo. Entonces, a pesar de las distancias, que ya vemos que gracias a esta red de cables, no son tantos, pues seamos conscientes de esa otra red de no cables que nos une, que es este amor por la medicina, este amor por ayudar a los otros, y virtualmente volvemos a darnos las manos, unir corazones en esta tarde para compartir estos momentos entre todos. La idea es ir haciendo bloques de 15 a 20 minutos cada una para ir haciendo un poco una dinámica ágil y luego al final de la sesión, pues Albert y David guiarán las preguntas y las curiosidades o inquietudes que tengan, que espero que sean muchas, ¿vale? Muy bien. Entonces, por vosotros. Teníamos aquí la cabeza de Benito, que nos recuerda que en estado esquelético todos somos iguales. No hay pieles, no hay intenciones. Esto es lo que permanece de nosotros. Todos nuestros tejidos blandos se van y nos queda la parte mineral. Entonces,
unamos nuestra certeza de corazón de toda esa parte móvil y tremendamente activa que tenemos en nuestro ser y aquello que nos une, que es el sistema neurovegetativo, porque la memoria del hombre es frágil, pero el sistema neurovegetativo nunca olvida. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, incluso esta parte mineral que aparentemente es inerte, también tiene su actividad a nivel vibracional. Y nos lleva a reflexionar junto con el poema de don Juan Ramón Jiménez. Yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces soy el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy y el que quedará en pie cuando yo muera. Muchas gracias. Damos inicio a nuestras jornadas. No sé si... Entonces, como decía David, las jornadas las teníamos previstas en hacerlas el día 16 y 17 de mayo, y Zoom, la vida y quien fuera ha querido que tuviéramos esta segunda oportunidad de encuentro para continuarlas. Así que gracias a todos una vez más por vuestra paciencia y por vuestra presencia y sobre todo por vuestro interés, porque esto es algo que nos beneficia a todos. Entonces, estamos hoy aquí Fanny Sánchez, Rosario Cedeño, Monse Palac, Ana Delgado y Sandra Pereira para acompañarnos en esta tarde. Y recordar que la odontología integrativa es como la parte de la medicina que nos lleva a conectar con el resto de las llamadas especialidades de medicina complementaria o medicinas alternativas, ya lo comentamos la otra vez, y la idea es aunarlas y aplicarlas para la odontología. Obviamente ninguno de nosotros tiene capacidad para ser estrella en todas esas áreas, entonces es fundamental la coparticipación y la unión entre las distintas especialidades. Entonces, decía que no hay una persona que domine todas estas especialidades, entonces es muy importante, si hablamos de una medicina integrativa, que los profesionales de la salud y de la sanidad también estemos integrados, cada uno desde su especialidad, con un objeto común que debe ser siempre la salud del paciente, no nuestro éxito profesional. Y de esa manera, uniendo esfuerzos y uniendo nuestras manos, distinguirnos en lo mismo. Entonces, alcanzamos a otra forma de hacer lo mismo. ¿Qué significa? Llevar al paciente desde un proceso de salutogénesis, todos juntos, enseñando sus buenos hábitos de higiene vital, hacia todo un camino de salud y de integración de esa misma persona en todos sus cuerpos. O sea, no solamente el cuerpo físico, sino hacer tomar conciencia de que el hombre es mucho más allá de lo físico, que es normalmente lo que nos lleva o lo que lleva a los pacientes a consultar a un médico cuando hay algún tipo de problema. Volvemos a nuestro gran Paracelso, simplemente esta diapositiva. La suerte no existe y el destino depende de los propios actos y pensamientos. Cuando el alma está fuerte y limpia, todo sale bien, aunque sean contrariedades. Jamás creernos solos ni débiles. El único enemigo a quien se debe temer es a uno mismo y a sus egos maleducados. El miedo y la desconfianza en el futuro son madres funestas de todos los fracasos. Y en estos 90 de confinamiento hemos tenido oportunidad de vivenciarlo en nuestras olas emocionales. Es volver a tomar las riendas de nuestra vida y decidir qué hacemos con nuestro tiempo y cómo queremos esa proyección. Ese miedo y desconfianza atraen las malas energías y con ellas el desastre. Muy bien.
Entonces, habíamos hablado en los últimos días, bueno, los últimos días, en el último día, sobre una introducción a la odontología integrativa. Rosario nos había hecho pasear por la odontología integrativa hacia la convención. ¿Cómo era ese manejo en nuestros gabinetes? Ana nos hizo disfrutar también con la homeopatía para odontólogos. Sandra, fitoterapia para odontólogos. Fanny, perdón, y Sandra, nuestros dientes, una mirada antroposófica. Nos habló sobre los cuerpos constitutivos desde la antroposofía y la triformación, que son conceptos que acunó Rudolf Steiner y que nos acompañan como base también de esto que hoy se llama nueva medicina. Nos hizo una introducción hacia aquello que sobre la dentosofía. Y luego Rosario nos volvió a hablar sobre la odontología convencional a la integrativa, como tomando conciencia de la importancia de la selección de nuestros materiales dentales y cómo, desde el punto de vista odontológico, a veces invadimos un cuerpo con intención de parchearlo, pero sin tener en cuenta la gran capacidad que este cuerpo tiene de asimilar o rechazar nuestros distintos ánimos invasores. Entonces, desde esa conciencia, pues es que llegamos también de la parte del diente al cuerpo, ¿no? Muchas veces en nuestro afán reconstitutivo o reconstructivo, invadimos un ser humano simplemente como para que su estructura física esté íntegra, sin considerar otros factores u otras cuestiones importantes al propio ser humano. Recordemos también la importancia de esa conexión intelectual que debe haber entre profesional y paciente, entre terapeuta y paciente, que son dos seres humanos en un momento puntual de encuentro. Una conexión emocional, lo que yo y el otro siente, y una conexión ética, que es la ética la que debe ser el timón del gobierno de nuestra ciencia. Un diente es considerado como la unidad funcional del sistema estomatognático y está unido al sistema nervioso central. Partiendo de este conocimiento que realmente el diente es una parte que embriológicamente está compuesta por las 3 hojas embrionarias y hay una íntima conexión del sistema nervioso central, y desde aquí es que se hace la reconexión hacia todo el organismo. No se puede concebir entonces ninguna lectura, ni mágica, ni esotérica, ni supuesta, ni ninguna regla porque lo dijeron los chinos o porque la tengo que memorizar, porque la dijo gente que sabía más que yo y la cosa es así. Entonces, para entender e incorporar realmente un nuevo conocimiento, vamos a la ciencia con la que nos hemos educado todos. Entonces, desde el sistema nervioso central, que une el diente al organismo, podemos entender y se pueden justificar y comprender todas las reacciones que nuestros pacientes tienen con nuestra actuación. Aquí tenemos el gran nervio que, digamos, es el patrón de toda nuestra zona de actuación, que es el nervio trigémino. Entonces, anatómicamente el nervio trigémino tiene sus conexiones innegables y conociendo lo que es neurotomía, podemos decir sin lugar a dudas, y esto es un concepto que a mí me cambió radicalmente la visión cada vez que toco un paciente, porque decimos, bueno, estamos invadiéndolo. Los dentistas, cuando tocamos un diente, estamos haciendo neurología dental. El nervio trigémino, en sus prolongaciones, llega a inervar parte de meninges. Entonces, hay que ser muy atentos, muy cuidadosos y muy prudentes cada vez que trabajamos sobre esta zona.
Y si antes no nos explicábamos cómo era la migración de una infección bacteriana, cómo por una infección de un diente el paciente terminó con una meningitis en el hospital, o dice, bueno, ¿cómo es que aparecen simplemente estas placas de pelada? O cómo es que de pronto, si el problema lo tengo abajo, el dolor se refleja arriba. Entonces, volver un poco a coger todos los libros de neuroanatomía y ser conscientes de todo ese inmensísimo terreno sobre el cual nos movemos y sobre todo teniendo presente el concepto de neurología dental, ¿vale? Entonces, tanto desde el punto de vista extractivo como desde el punto de vista invasivo, al colocar un implante, e implante no solamente al tornillo que va en el hueso, un empaste es un implante que estamos colocando dentro del diente, que cambia todo su fenómeno de vibración. El esmalte es un cristal y tiene una vibración particular. Cuando un esmalte superior toca un esmalte inferior, se produce por rozamiento o fricción de esos dos cristales un fenómeno piezoeléctrico que activa la electricidad de la zona y todo eso se transmite al sistema nervioso central. Este es un concepto, por ejemplo, que hay que contemplar muchísimo en el paciente bruxista. El paciente bruxista no solo bruxa porque esté pasando de revoluciones, a veces bruxa porque necesita una energía extra para su sistema nervioso central para resolver una situación u otra. Entonces, recordar que el hombre, una de las medios que utilizó para hacer fuego era friccionar o rascar o frotar dos cristales, dos piedras. El esmalte, recordemos que son cristales. Entonces, ante esa fricción se incrementa toda esa electricidad. Entonces, ya estamos teniendo un problema a nivel neural. Desde el punto de vista infeccioso es mucho más sencillo y más comprensible para todos, puedes decir, bueno, una infección en un diente porque las cosas viajan por sangre. O sea, estamos más habituados a pensar que las cosas viajan por sangre, que se conectan por todo ese entramado, por toda esa red de nervios, ¿no? Así como el entramado de internet de nuestro propio cuerpo. Ahora a los niños es más fácil explicarles esto, ¿no? O esas redes ocultas también que nos unen unos a otros. Entonces, cuando hay un problema, pues se puede afectar tanto a nivel articular como a nivel orgánico, como a nivel de funcionamiento de glándulas hormonales, como a nivel neural. Hay muchísimos cuadros, este posiblemente sea el primero más popular o más famoso, digamos así, que es el doctor. Pero ya hay cuadros también descritos en la medicina china, ¿no? O sea, hay todo un contexto y un complejo que nacen justamente desde esa concepción a nivel neurológico. Quienes tuvieron ocasión de escuchar a Fanny también habló del famoso cuadro de Orsatelli en cuanto a la comunicación entre los dientes. Y tenemos uno de los motivos que nos une, posiblemente sea la puerta de entrada hacia una odontología diferente, es la terapia neural, la odontología neurofocal, ¿no? Que los hermanos médicos Ferdinand y Walter Hunecke dieron a conocer en el 28, hablando sobre los desconocidos efectos a distancia de los anestésicos locales. Los anestésicos locales suelen ser el pan nuestro de cada día, ¿no? Y gracias a ellos, que haciendo esta especie de anestesia segmentaria curativa, tomando conciencia, como decíamos antes, que la memoria del hombre es frágil, pero el sistema neurovegetativo nunca olvida, que un segmento está formado por piel, por tejido conjuntivo, por musculatura, vasos, nervios, huesos y órganos de una región corporal. Aquí volvemos a tener todos los elementos de nuestras hojas embrionarias. Entonces, de ese huevito primigenio nos vamos abriendo y vamos floreciendo, llevando en cada uno de nuestros órganos una parte.
no tanto constitutiva, sino a nivel energético, porque todas esas estructuras están conectadas entre sí gracias al sistema nervioso vegetativo, autónomo, que afortunadamente no dependen de nuestra conciencia, de esta conciencia que hoy manifestamos, sino por lo tanto es instintivo y está presente en todo el cuerpo. Entonces, toda esta red increíble de comunicaciones, y me gusta mucho la imagen inferior porque realmente es esta unión como si fueran los extremos de nuestros dedos, que van permitiendo toda esa transmisión de información en forma unida, en forma coherente. ¿Qué pasa si yo rompo esa unión? Ya no hay paso de información, no hay nexo entre una y otra estructura, aparentemente. Entonces, Huneke observó y describió en el 40 el primer fenómeno en segundos. Hay aquí gente que no ha hecho terapia neural, por eso me he permitido incluirlo. Entonces, mediante la aplicación de una inyección de procaína en la zona de periostitis, en una pierna, consigue curar en pocos segundos una persistente y dolorosa enfermedad de los hombros que había sido tratada sin éxito con una terapia segmental. ¿Cuál es el mayor éxito de esta historia? Haber descubierto la terapia neural, haber descubierto que esto curaba aquello a distancia. No, es lo que comentábamos la vez pasada, observación. Un buen terapeuta, un buen médico debe ser capaz de observar, ponerse en actitud frente a ese ser humano que confía su salud y escucharle, escuchar a ver qué pasa. No todos reaccionan igual. Entonces, la observación es lo que les llevó a hacer una casuística y a caer en toda la cuestión a nivel del sistema fisiológico de funcionamiento de nuestro cuerpo, de todas las capacidades que el propio cuerpo tiene para solucionar sus problemas y aprovechar esa digamos, ola de salud para ayudar a desbloquear ciertas zonas que están comprometidas. Nuestro gran maestro es el doctor Adler, que, bueno, lo conocemos como el padre de la odontología neurofocal, porque al ser odontólogo, pues esto de la terapia neural le sonó muy bien, estando los dientes unidos a un cuerpo, dice, pues vamos a ver si una periostitis en una pierna, un hombro, es lo que pasa con los dientes. Entonces, un gran observador también permitió ir haciendo todo ese mapa, o construyendo todo ese mapa que hoy nos une y que debemos tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro acervo cultural como odontólogos, para ser conscientes de que cada vez que tocamos un diente, estamos tocando a todo un cuerpo. Y don Alfred Pischinger, que describe en el año 48 que el espacio ese que rodea las células, el cual no se le daba mayor importancia y sigue sin dársele importancia, lamentablemente, es en el cual se realizan las funciones básicas más elementales de la vida. Es el mar en donde esas células se interconectan. Entonces, allí se produce todo ese intercambio de agua, de oxígeno, de electrolitos, en la regulación ácido base de todos los radicales libres y todos los sistemas de defensa inespecíficos. Entonces, nuestro sistema intercelular puede ser el mar limpio, donde bañan nuestras células y donde pueden permitirse coger los nutrientes que necesitan, o puede ser la charca de la ciénaga, donde pues tenemos células que en un principio están bien estructuradas y bien organizadas, pero son incapaces de consumir o de aprovechar nutrientes que tengan. Y esto es importante, porque a veces los niveles en analíticas dicen, no, usted está muy bien, aquí tengo todo el análisis que me dice, a usted no le falta nada. Pero ¿qué pasa? Si todos esos compuestos están en una ciénaga, la célula difícilmente pueda aprovechar o disfrutar de esos nutrientes. Por lo tanto, nuestro
cometido como terapeutas también forma parte de efectuar toda esa historia clínica general del paciente para saber cómo está ese sistema intercelular, porque si vamos a actuar en un diente e indirectamente actuamos en todo un organismo y tenemos un sistema extracelular que está embarrado, que está empastado, pues nuestra acción posiblemente no sea tan beneficiosa o tan espectacular como anhelamos de las que leemos en los libros escritos, ¿no?, de terapia neural o de odontología neurofocal. Entonces, volvemos una vez más, que seamos profesionales integrativos e integradores. Entonces, tomar conciencia perfectamente del estado sistémico del cuerpo. El sistema básico de Pischinger, no me voy a detener en gran medida en esto porque ya lo conocéis y lo podéis estudiar en detalle, pero es toda ese mar de intercambios de sutilezas nutricionales, ¿no?, que hacen que nuestras células estén felices y contentas. El tejido conectivo conecta, ¿vale? El tejido intercelular también llamado tejido medio, mesenquimatoso, matriz extracelular, baña todas nuestras células y de allí que pueda estar vinculado a todas esas toxinas que se deben de ir moviendo y drenando. Cuando el sistema conectivo no tiene esa capacidad de drenaje, entonces es cuando se producen los bloqueos en sanación. Entonces, es muy importante considerar todos los procesos de hidratación. Hidratación no significa estar ahogado en agua, sino tomar buenas cantidades de buenas calidades de líquido y mover nuestros líquidos. Por eso es tan importante la actividad física, la exposición al sol, bailar, hacer ejercicio y todo lo que sea integrarnos en el medio de la naturaleza. ¿Qué pasa si esas células van muriendo y no hay un buen intercambio y no hay un buen sistema de desecho? Pues son más tóxicos que se van quedando en ese proceso. Y entonces allí estamos en un proceso de acidosis, con lo cual se reclama calcio. La vía más fácil de reclamar calcio que tiene el organismo es quitándolo de los huesos. Entonces caemos en una osteopenia o en una osteoporosis en estadios más avanzados. También se puede llegar hacia, si la genética es favorable y dependiendo de los tóxicos que se tengan, y ahí lo que comentaba Rosario en la sesión pasada, toda la parte de conceptos de medio ambiente, pues se puede llegar a una mutación de una forma de vida ácida y a un proceso degenerativo que hoy llamamos cáncer. Siendo consciente que toda la estructura vital en el hombre está en constante lucha, o sea, nada nuestro es estático. Por lo tanto, debe existir una organización de fuerza de tal magnitud que nos permita, como seres humanos, reunir las sustancias terrenas necesarias para construir un organismo vivo, material, y mantenerlo constantemente vivo y saludable. En los humanos, el pensamiento está acompañado de la actividad eléctrica del sistema nervioso central y biofotones, encargados estos de la comunicación intercelular. Y de pronto, ¿qué hago descolgándome con esto? Pues quedaros con la copla, porque es muy importante. Porque en el cuerpo físico tenemos dos sistemas primarios eléctricos, que uno es la corriente eléctrica alterna, que es la que gobierna el sistema nervioso, cerebro, neuronas y nervios, y el otro es un sistema electromagnético que emana de las células y átomos. Y el electromagnético es una característica de nuestra como forma de vida porque tenemos hierro. El hierro es lo que nos da la capacidad electromagnética. Y esto es muy importante a tenor de tantas cosas que estamos escuchando en estos días alrededor de los 5G y de las radiaciones electromagnéticas. Por lo tanto, nosotros nos movemos en un espectro de frecuencia
de más o menos 1015 hercios. Todo lo que vaya por encima o por debajo, pues le cuesta al cuerpo un esfuerzo inmenso para regular o automantenerse. Y ahí, cuidado, señores dentistas, porque nosotros introducimos en el cuerpo elementos metálicos o elementos cerámicos que tienen otras frecuencias que no tienen nada que ver con la frecuencia natural del hombre. Y es por eso que de pronto estudiamos, el galvanismo es dañino para el cuerpo humano porque te puede producir una lesión en mucosa precancerígena. No solamente a nivel local o a nivel tópico, es algo que va mucho más allá por esa cuestión de neuroanatomía. O sea, estamos alterando una frecuencia de todo un sistema nervioso de un ser humano. Entonces, si hay pérdida de coherencia, porque esos biofotones que en nuestro cuerpo se comunican a 1052 hercios, ya hemos introducido aquí una batería grandísima y pierden esa coherencia de comunicación, tanto por acidez, porque cambian los iones, y al cambiar los iones ya la transmisión eléctrica no es la misma. La electricidad no se transmite igual en un medio salino que en un medio dulce. Entonces, todas esas injerencias a nivel de alteración biofísica acompañan a todas las alteraciones bioquímicas. Por lo tanto, eso altera, digamos, toda la estructura periférica funcional de la célula. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema de bioinformación. Esto es bioinformación. La información se transmite por electricidad. No hay secretos. Entonces, si alteramos la electricidad del cuerpo, entonces no se produce ese intercambio de biofotones, y el intercambio de biofotones es algo que enamora. Ahora lo van a ver. ¿Qué es esto? Es la luz. De luz. Entonces, el biofotón, cuando se activa, emite un haz de luz. Entonces, nuestra estructura física tiene que estar iluminada por dentro para poder iluminar por fuera, y esa luz es la que nos lleva a una información de salud. Y no es algo esotérico, es algo físico, es algo químico, es algo realmente en nuestro cuerpo en cada momento. Por lo tanto, una enfermedad vista desde este punto que acabamos de analizar, entonces se comprende o se entiende como una pérdida de información frecuencial. Y ahora sí podemos entender un término que empezó a adoptar la medicina en los años 50, que era el de energía. Antes no se hablaba de energía. Dice, bueno, no, wow, qué energía que tiene, ¿no? Todas estas cuestiones. Dice, pero ¿qué es eso de la energía? Es eso, la capacidad de comunicar esas frecuencias entre las células. Un organismo enfermo tiene menor energía, por lo tanto, menor capacidad de comunicación. Eso es en lo pequeño. Y si lo trasladamos a nivel de una célula de sociedad, un ente enfermo, un ente enfermo de ¿sí? Tampoco se comunica con su medio. Entonces, de allí la importancia como terapeutas integrativos de ver el entorno. Y volvemos de nuevo, el concepto de cristales, ¿vale? Porque el ESMAD es un cristal. Entonces, irrumpimos en ese órgano frecuencial, como es el diente, cuya enfermedad y posible tratamiento puede afectar a ciertos órganos por alteración de diferencia de potencial de los mismos. Otra palabra a retener, otra frase, alteración de la diferencia de potencial de los órganos, ¿vale? Entonces, la neuroterapia antigua buscaba una irritación inflamatoria, psíquica, química, traumática o física, pensando que cualquier parte de nuestro cuerpo es susceptible de convertirse en un campo perturbador. Pero esa ruptura de ese equilibrio local puede engendrar afectaciones a
instancia, modificando regulaciones a nivel neurovegetativo. Por eso las cicatrices son un campo interferente perturbador potencial. Cuando en la historia clínica preguntamos cicatrices, menos del 1% de la gente considera, incluso médicos y dentistas, considera cicatriz una extracción dental. Pero sin embargo, si han perdido una falange del dedo, sí te dice, sí, tengo una cicatriz aquí. Pero una extracción de diente, eso no cuenta como cicatriz. Y una cicatriz también es el proceso que sufre la dentina ante nuestra actuación. El proceso de caries es un proceso degenerativo, de descomposición, y cuando nosotros cortamos la dentina, cortamos esos túbulos odontoblásticos, estamos induciendo una cicatriz en una parte de un tejido conectivo que está conectado por vía neural a todo el cuerpo. Por lo tanto, un daño en el sistema puede originar un bloqueo, que no es algo estático, es la interrupción momentánea de la eficacia de un sistema para una mayor eficacia de otro. Es el costurón que yo tengo en la camisa, un broche mal puesto, un prendedor mal puesto, que me impide el movimiento del brazo. Entonces compenso y aprendo a hacerlo de otra manera, pero el problema sigue estando allí. Entonces, eso es lo que se llama crear campos perturbadores que se activan aún más por el estrés. Volvemos de nuevo al ejemplo del prendedor, del broche, ¿no? Cuando accidentalmente ponemos un broche o en una corbata y la abrochamos con la camisa, que genera un pliegue, una incomodidad, pero tenemos que guardar el postureo y decimos, bueno, cuando pueda lo arreglo. Esto mismo, si hay una cuestión de estrés, pues llega un momento en que arrancamos la corbata o arrancamos el broche o lo que sea. Entonces, salud es la coherencia entre corazón, respiración, que es lo que nos renueva, y el cerebro. Muchas gracias. Doy la palabra a Ana. Os voy a hablar de homeopatía para odontólogos. El otro día estuve hablando de constituciones homeopáticas y voy a seguir. Como última diapositiva del día anterior, comenté estos son los remedios, diríamos, homeopáticos o las características constitucionales de los pacientes más frecuentes en nuestras consultas. Dime. No se te ve la pantalla. ¿No se me ve la pantalla? No. Pues hija. Hay que compartir, a ver. No sé cómo. Vamos a ver. Compartir pantalla. Eso es. Ahora. Ahora sí. Estás empezando. Sí, perfecto. Ahora tienes que darle a presentación. Sí, pantalla completa. Perfecto. ¿Ahora? Genial. Gracias, pues, porque había ido. Bueno, vuelvo a empezar. Bueno, estos son los pacientes más frecuentes en una consulta de ortodoncia, ya que tienen las constituciones fluóricas, fosfóricas, silícea, sulfúrica y carbónica, por orden, son las que de más a menos necesitarían tratamiento de ortodoncia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poco, bueno, como resumen para las personas que no estuvieron, esta sería un poco las caras típicas de cada una de las constituciones, teniendo en cuenta de que existen mezclas entre ellas. Pero nuestros pacientes más frecuentes son los fluóricos, que son los niños dismórficos, que son asimétricos, y los fosfóricos, que son los longilíneos, y todo esto que crecen muy rápido. Cada uno de estos niños o adolescentes pueden tener unas características que se basan, según os dije el otro día, en una prueba muy sencilla que es ver la laxitud ligamentaria haciendo estirar el brazo. Entonces vemos que un fluórico tanto tiene, pues al estirar el brazo hace un ángulo completamente obtuso, un fosfórico ya un poco menos y sulfúrico y carbónico son menos laxos. Los remedios constitucionales que damos a los pacientes cuando vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, que tal como hemos dicho, los más frecuentes son
fosfóricos y fluóricos, se da calcárea fosfórica en el caso de los fosfóricos, 3 gránulos una vez al mes, mientras dura el tratamiento de ortodoncia. Y para los fluóricos, pues lo mismo. En el caso de los sulfúricos y carbónicos, como son pacientes que suelen tener las bocas bastante estabilizadas, se dan en casos en que haya alguna excepción o, por ejemplo, en casos de tener que hacer extracciones dentales, en el caso de los carbónicos, porque están muy mineralizados. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de la relación que hay desde la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Aunándolo con el tratamiento, con tratamientos coadyuvantes homeopáticos para ayudar a entender cómo podemos aplicar lo que hemos conocido de las constituciones homeopáticas. Entonces necesitamos hacer una prevención, o sea, tenemos que evitar la aparición de maloclusiones, aunque tengamos unas características fisiológicas y de tipología, pero hay una serie de características o de funciones, sobre todo, que nosotros podemos ayudar a que sean equilibradas y podemos evitar y conseguir una prevención. Realmente la primera prevención de la cual tenemos que tener en cuenta es súper importante, es el tratamiento osteopático en el recién nacido. De hecho, hay hospitales que tendrían, bueno, en el Reino Unido existe así, pero tendría que haber un osteópata en cada servicio diríamos, de ginecología, de obstetricia, ¿no? Entonces, nosotros podemos evitar esta aparición de malformaciones antes de que puedan actuar. La prevención. El embarazo ya de por sí tiene que ser algo que es importante que transcurra en la mejor de las armonías, con la menos cantidad de interferencias, tanto bioquímicas de alimentación, luego comentaremos un poquito más sobre ello. El nacimiento tiene que ser un nacimiento pues también que sea fácil, luego evitar al máximo pues todo tipo de manipulaciones, la existencia de una lactancia materna, lo cual conllevará, pues, puede conllevar una correcta deglución, ventilación, una correcta alimentación y una correcta masticación. Vamos a ver. Todas las maniobras obstétricas pues, pueden producir a los recién nacidos pequeñas asimetrías, que esto a veces no desaparecen espontáneamente y por eso ahí es tan importante el trabajo y la colaboración del osteópata. Siempre digo que el osteópata y el dentista es una pareja de hecho que tienen que ir siempre cogidos de la mano para el bien de nuestros pacientes. Entonces, el osteópata en la primera exploración debe valorar la posición de la sínfisis esfenobasilar, que es lo que en realidad, como veréis después, es el reflejo de nuestra oclusión. También cómo están colocados los huesos temporales, las suturas craneales a nivel de la bóveda y la posición de la mandíbula con respecto al maxilar, que en realidad es consecuencia de esta posición esfenobasilar. Entonces vemos que hay múltiples formas en los cráneos de los recién nacidos que si esto lo relacionaremos después con las maloclusiones dentales, pero si ya el trabajo osteopático, porque un cráneo de un recién nacido es maleable suavemente y podemos conseguir pues un resultado muy interesante, ¿no? O sea, podemos evitar una asimetría facial y podemos evitar, pues, ya os podéis imaginar, esta niñita si no se le trata, ¿cuál va a ser su evolución? Pues va a acabar pues, con una maloclusión importante. La lactancia es algo primordial porque es un movimiento tridimensional que desarrolla los cóndilos, que permite que el niño pueda hacer 3 movimientos a la vez y aparte de todo el amor y la saciedad que da este amor también que comparte con la madre. Entonces, si nosotros trabajamos dentro de la prevención antes de los 6 años, podemos conseguir que las funciones se puedan corregir y tengamos una remodelación de este cráneo, que es lo que nos interesa, y que estos hábitos funcionales puedan tener un equilibrio y con ello, como consecuencia, tener pues, nuestras arcadas dentales suficientes para poder recibir ese cambio en ese primer septenio que luego nos hablarán nuestras compañeras. Entonces hay múltiples
bocas que podemos ver pues, con una serie de consecuencias producidas porque estos hábitos no están bien establecidos, ¿no? Entonces estamos en un buen momento, pero si esto lo ayudamos a tratar antes un poco, pues podemos conseguir que ya los primeros molares puedan erupcionar en su sitio y ya impedimos que este niño pues, pueda tener un crecimiento asimétrico. Esto es muy importante, es un tema que daría para toda una conferencia, pero el trabajar los reflejos primitivos, porque muchos de los problemas posturales que pueden ocurrir después son consecuencia de que no se han integrado correctamente estos reflejos, ¿no? Entonces, claro, el niño vive en un medio acuoso, en el útero materno, y después tiene que empezar a vivir por sí mismo. Y entonces todo esto, estos movimientos automáticos, pues generan estos reflejos primitivos. Entonces, todo esto le ayuda a salir, es un acto, o sea, el nacer es un acto muy importante y que el salir por el canal del parto, el tener el reflejo de succión, de protección, de prensión, o sea, es muy interesante. Os digo que sería tema para toda una conferencia. Pero a mí esto, o sea, que esto es el objetivo de nuestros tratamientos, es conseguir que haya una respiración nasal. Si hay respiración nasal, ya tenemos como consecuencia muchas otras funciones equilibradas, porque suele estar relacionada la respiración con la deglución, totalmente. Entonces, ¿por qué nos encontramos que hay tantos niños que respiran por la boca? Porque este es el pan de cada día en una consulta de ortodoncia, ¿no? Entonces, pues, por un lado, pues la succión del pulgar, el chupete, el biberón, más allá del tiempo necesario. Porque en realidad, hasta los 18 meses ya es excesivo. En realidad tendríamos que seguir cada una de las fases, la oral, la anal, el edipo, siguiendo este camino podemos integrar las funciones correctamente, pero a veces es mucho más sencillo pues, meter un chupete o un biberón y entonces, pues bueno, evitamos este camino, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué un niño no puede respirar bien por la nariz? Pues también aparte de esto, tenemos la polución y las alergias, que la homeopatía ahí puede ser una ayuda maravillosa para poder tanto prevenir como tratar. Entonces, tenemos casos muy claros, o sea, hay muchos remedios. Yo he hecho un resumen porque pues, es muy difícil poderlo explicar todo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos un niño con hipertrofia amigdalar, que son niños que siempre están roncando así porque no pueden respirar, es lógico, el instinto de supervivencia hace respirar por la boca, pues les daremos el remedio varita carbónica, 15 CH, 3 gránulos, se les da 3 gránulos 2 veces al día. El niño lo de los gránulos lo toma la mar de bien y la verdad es que ayuda a que estas amígdalas no sean tan hipertróficas y con una ayuda diríamos, a enseñarle las funciones de educación, que a veces requiere también la colaboración de otros profesionales como los ortofonistas, pues podemos ayudarle, ¿no? Calium bicrómico, estos niños que tienen siempre la candela colgando, son niños de calium bicrómico. Entonces ayuda a diluir la mucosidad. Claro, hay que limpiarles la nariz, hay que enseñarles a que puedan eliminar esa mucosidad, enseñarles a sonarse, pero si les vamos dando este remedio, les ayudaremos. Cuando tienen mucosidad clara que les irrita y que están mejor en habitaciones calientes, esto es una cuestión que la homeopatía es maravillosa porque te distingue los remedios. Este caso es Calium iodatum a la 5CH. En el caso de que el niño también tiene mucosidad clara, pero que cuando está en un sitio caliente empeora, Allium cepa. Allium cepa es la cebolla. ¿Qué hace la cebolla cuando la cortas? Te caen las lágrimas. Pues Allium cepa es el remedio para los ojos llorosos y estornudos. Y como prevención existe polen 30CH, que son tubos dosis como los Xylococcinum, que supongo que todos podéis conocer, que se toman, empiezan a tomar unos 2 o 3 meses antes de empezar ya el periodo de alergias, un tubo dosis cada semana, y entonces cuando llega el momento hay como un refuerzo y se evita. Incluso aquí hay una mezcla de polens, pero si nosotros conocemos a qué tenemos alergia, por ejemplo a la parietaria o a los plataneros que en Barcelona abundan en todas las calles, pues se puede hacer
la homeopatía de ese alérgeno. Entonces, además, pues tenemos los niños que nos vienen, aparte de los remedios constitucionales que hemos visto que cada uno de las constituciones puede necesitar, tenemos remedios que nos pueden ayudar a estos niños que nosotros podemos ver que tienen una serie de características de forma de ser o de carácter, y entonces en estos casos todos estos remedios se darían a la 30CH y se darían una vez por semana, ¿vale? Por ejemplo, te viene el niño que está traumatizado, es un niño que viene con muchos morados, es de los niños que jugando al fútbol les pegan patadas o se caen con el patinete. Pues son niños árnica. Entonces le das árnica 30. Esto le ayuda a no sentirse tan traumatizado. Esta fisagria es el niño que se siente atrapado, que es introvertido. Esta fisagria es el remedio de las cicatrices. O sea, es un remedio que podemos dar siempre después de una intervención quirúrgica que ayudará a la cicatrización, o las personas que no han cicatrizado una herida. Esto es esta fisagria. La 30CH es muy buena, diríamos, dilución. Natrum muriaticum, que ya lo vimos el otro día, que es el adolescente que está reservado en sí mismo y que tiene caries en 11 y 21. Lycopodium es un pesimista. Anacardium es el indeciso. Anacardium es el remedio de los gemelos. O sea, porque muchas veces no saben qué decidir, el uno o el otro. Entonces, pues es un remedio muy bueno. Si alguien tiene gemelos o gemelas, pues ayuda a los dos. Arsenicum album es el desesperado, pero es el exigente, es el que todo le parece, no le parece nada bien y además va muy pulido. Te choca en un niño que vaya tan pulido, ¿no? O que te vaya tan limpito. Aurum es el intrépido, el que te salta una valla, pero es un melancólico rencoroso. Nux vomica, malhumorado. Y Pulsatilla sería la reina destronada. Esta es una niña pulsatilla, por ejemplo. Es una niña que succiona el pulgar, que su mamá, Pulsatilla, es una flor muy bonita que vista de perfil hace así, y es una niña que siempre se agarra a las piernas de mamá. Pero resulta que llegó un buen día, pues al cabo de 9 meses de que mamá se estuviera engordando, llegó Mila. Y Mila ocupó el lugar de esta reina. Total que, bueno, la succión del pulgar ha sido difícil, pero bueno, al final pues se consiguió y a fuerza me hizo poner la logopeda, me le hizo poner aquí como una especie de resorte para que la niña pusiera la lengua arriba, pero había recaídas cada 2 por 3. Una niñita que necesitaba mucha seguridad en sí misma. Bueno, yo sinceramente se me va el tiempo y ya me falta 30 segundos, pero os hablo un poquito de qué relación con las malposiciones anteroposteriores, o sea, porque nosotros tenemos, pues bueno, las clase 1, hemos visto, conocemos clase 1, hemos visto que son carbónicos y sulfúricos, que estos no nos van a venir y que tienen un cráneo en flexión normal. Las clases 2, división 1, son fluóricos y fosfóricos, estos ya nos van a venir. Son los overjets que podemos ver, una clase 2, que además siempre suelen tener un diente roto porque hacen una protusiva y acaban desgastando y siempre acabamos encontrando en clases 2 el borde incisal roto sin habérselo roto. Entonces estos niños lo que hacen es poner la lengua entre medio, como se ve aquí claramente. Y hace pues esta succión de evolución. Estos niños suelen tener una lesión de esfenobasilar en extensión, que son también fosfóricos y fluóricos, o sea que a estos niños se les da el tratamiento constitucional que os he comentado. La clase 2 división 2 sigue siendo lo mismo, pero aquí es muy diferente la personalidad de una clase 2 división 2 a una clase 2 división 1. Es un niño muy cerrado en sí mismo, es el que nos ayudará mucho los aparatos, los activadores a abrirles este mundo. Son niños que están bloqueados, verrouillés, como dicen los franceses, porque realmente no sale al exterior nada, o sea, están con sus labios muy tensos y guardando todas sus historias. Además son niños que
para poder masticar tienen que hacer muchísimo trabajo. Imaginaros, para poder separar sus molares tienen que hacer mucho más camino que una persona en clase 1 con una sobremordida correcta. Entonces, en estos casos, el cráneo es una lesión de flexión. Y la deglución, claro, con la boca cerrada parece que tengan una buena respiración nasal, pero en este caso, estos son aquellos que os he dicho al principio, un poco resentidos. Ponen la lengua entre los molares y los van intruyendo al tragar. Se crea un desequilibrio postural antero-posterior que aumenta la tensión de la musculatura dorsal, la mandíbula, en la clase 2 baja siempre están asociados con problemas de respiración y es su problema principal. Hay que corregir la respiración, podemos corregirlo con brackets, ponerle lo que sea, pero como no corrijan la respiración y la deglución, recidiva al momento. Y a nivel inferior, o sea, de la cabeza a los pies, nos encontramos que son niños que tienen siempre los pies cabos. Y hay una anteriorización. Luego las clases 3, que también son fosfóricos y fluóricos. En este caso hay una posteriorización de la postura, es el prognatismo mandibular. La lengua está en una posición baja también, pero empuja los incisivos inferiores, esto será la clase 3, y hacen este desequilibrio, diríamos, pero estos son echados para adelante. Los prognatas son personas que enfrentan el mundo de una manera mucho más cara a cara que los clase 2 que están encorvados hacia abajo. Y tienen el pie plano, acostumbran a tener el pie plano. Aquí acabo. Aquí, en un tratamiento de brackets que a veces pues, se tiene que hacer y hacen otros profesionales de una manera muy gratuita, por supuesto, siempre yendo al osteópata, es muy importante ayudarles a minimizar los efectos iatrogénicos, dándoles árnica. Árnica, recordar que es el remedio del traumatismo. Árnica es tanto un traumatismo físico como un traumatismo emocional, un traumatismo espiritual. O sea, vamos aumentando la dilución porque árnica es el que recibe el golpe. Pero si el niño percibe lo que le están haciendo en la boca porque no está de acuerdo con llevar brackets, porque no se siente bien, hay que darle árnica. Synfitum es el remedio que se llama, la consuelda, aquí mi amiga Fanny debe conocer bien, es un remedio para soldar. Si hay un traumatismo o una fractura, o sea, con fractura, es el que sirve para soldar. Incluso se dice que si una pareja se está rompiendo y los dos están de acuerdo que les gustaría volverse a consolidar, se les da Synfitum a la 30CH a los dos y puede funcionar. Ruta es el niño que está en tensión y además es ya de por sí y además tiene el estrés del tratamiento. Y después silicia si se le están desmineralizando los dientes, que esto es bastante frecuente. Y voy a dar paso a la siguiente compañera. Vamos para recordar un poquito cómo la antroposofía, con Monse hacemos la charla complementaria. Hablo de la introducción a la antroposofía para poder después desarrollar la dentosofía. Entonces, simplemente vamos a recordar los 4 elementos constitutivos del cuerpo físico que nos habla Rudolf Steiner en el desarrollo de la antroposofía. El cuerpo físico es la parte que nos resulta más fácil de ver. Es lo que observamos a través de los sentidos. Lo tenemos en común con el reino mineral y a él pertenecen los oligoselementos y los minerales. El cuerpo vital lo tenemos en común con el reino vegetal. El elemento es el agua. A través de esto nos sostenemos en la vida. No se observa, pero sí vemos sus manifestaciones. Está en constante transformación y le corresponden al cuerpo vital los sistemas homeostático y de autorregulación. A través del cuerpo vital nos reproducimos, crecemos, nos regeneramos y nos desarrollamos. El cuerpo astral es el que tenemos en común con el reino animal. El elemento es el aire.
A través del aire nos podemos mover. Es el portador del alma. Desarrollamos con él vivencias anímicas como pueden ser la simpatía y la antipatía, y está coordinado por el sistema nervioso y los órganos sensoriales. Y por último, la organización del yo, que es el elemento que nos permite tener identidad, individualidad y autoconciencia. El elemento es el calor. ¿Y cómo se manifiesta? Con el andar erguido, el hablar y el pensar. Ahora, si esto lo trasladamos a la boca, ¿cómo podemos ver la participación de todos estos elementos en nuestro sistema vocal? El cuerpo físico es la parte más fácil de ver, ya que tenemos que realizar una función masticatoria importante, necesitamos oligoelementos y minerales para que nos den fuerza y resistencia en nuestros dientes premolares y molares. El cuerpo etérico dijimos que el medio era el agua. Tenemos que la saliva baña y protege todas nuestras estructuras, tanto las de los tejidos duros como las de los tejidos blandos. A través del cuerpo etérico podemos ver la gran polaridad que hay entre los tejidos duros y blandos de la boca. La posibilidad de regeneración de los tejidos blandos se da permanentemente. Las encías, las mucosas, la lengua, todo se puede reparar. En cambio, los tejidos duros son mucho más vulnerables. Pensamos que los odontoblastos, una vez que han terminado la formación del esmalte, mueren. Y la dentina conserva un porcentaje de sustancia orgánica que le permite esa segunda oportunidad. ¿Cómo vemos el cuerpo astral en los dientes o en nuestro sistema bucal? Esta construcción tan ordenada, esta disposición de los tejidos periféricos, esta migración desde el ectodermo hacia el mesodermo que permite la formación de los sacos dentarios, es una acción del cuerpo astral. Y también tenemos al órgano dental, dentro de la estructura del diente, la pulpa, es el órgano sensorial por excelencia. ¿Cómo vemos la actuación de la organización del yo en la boca? La podemos ver por las simetrías de la arcada, tanto la parte superior como la inferior, y si pensamos en un plano sagital, tenemos también una simetría derecha e izquierda. Se ve también la organización del yo en esta distribución radiada de los dientes y en la tipología de los diferentes tipos dentarios. Recordad que los orientales reconocen dos fuerzas de construcción del mundo, el yin y el yang. En el caso de la medicina antroposófica, se reconoce un elemento que tiene igual jerarquía, que es el medio. Así podemos hablar de una triformación. El polo neurosensorial, que es el polo superior, que se encarga de hacer la estructuración, la mineralización. Además nos da la cualidad de la conciencia y del pensar. En la parte inferior, en el abdomen, tenemos el polo metabólico motor, que es el que se encarga de hacer el movimiento, la digestión, la reproducción, el anabolismo. Y en el medio, que esto es lo que aporta la antroposofía, que es el equilibrar estas dos tendencias, estas dos fuerzas. Tenemos el polo rítmico, que está localizado en el tórax, y el ritmo nos lo marca el sistema respiratorio con la inspiración y la expiración, y el circulatorio con la contracción y la dilatación. A cada uno de estos polos neurosensoriales le corresponde una cualidad. El superior sería el pensar, en el medio el sentir y en el polo inferior la voluntad. Si lo analizamos en la boca, esta triformación, podemos decir que el maxilar superior le corresponde el polo neurosensorial,
la articulación, la ATM o la lengua, que estarían dando el equilibrio. Y la mandíbula le correspondería el movimiento, la voluntad, la acción. Entonces, tanto los 4 cuerpos constitutivos como la triformación los vemos en todas las partes del organismo. Habíamos dicho que la organización del yo también la veíamos en la tipología de los dientes. Si pensamos en los animales, ellos tienen un desarrollo unidireccional de un tipo de diente. Así los roedores desarrollan los incisivos, los felinos los caninos y los rumiantes los molares. El ser humano tiene todo como posibilidad. Puede desgarrar, triturar, cortar. Si recordabais que teníamos los 3 movimientos funcionales, también podemos decir que lo vemos reflejado en los dientes. Los incisivos erupcionan a partir de los 7 años, donde podemos desarrollar las cualidades del pensar. Los molares a los 6 años, que nos ubican en la vida. Y los premolares y los caninos, que se relacionan con el sentir, ya veremos en el segundo septenio cómo esto lo podemos valorar. En la antroposofía se da mucha importancia a las cualidades que cada mineral puede aportarle al mundo físico. Y así podemos decir que el magnesio es el que se encarga de hacer la expansión. Tiene como misión captar la luz del cosmos y la incorpora a la vida. Participa en una de las reacciones químicas más importantes de la Tierra, que es la fotosíntesis. A través de la fotosíntesis, la materia inorgánica pasa a ser orgánica, gracias a la acción de la luz. Esta cualidad del mundo suprasensible al mundo físico la trae el magnesio. Y el flúor. El flúor, ¿qué realiza? Realiza la forma, da forma, es el elemento más electronegativo que hay en la naturaleza. Reacciona y forma compuesto con todo el resto de elementos. Tiene afinidad por todo lo que existe en la Tierra. El flúor, en ese sentido, podemos entender que es el elemento necesario para que el espíritu, que es de naturaleza cósmica, conquiste el camino para ligarse al mundo físico. Por eso Rudolf Steiner hablaba de la importancia que el flúor solo nos debe tocar. Debemos tener en cuenta que en este momento estamos muy expuestos al flúor y debemos recordar esta sutileza que debe tener este elemento en nuestras vidas. Si hablamos de la erupción dentaria, el proceso de la erupción dentaria es paralelo al desarrollo madurativo del cuerpo durante la vida. Podemos decir que los niños se desarrollan de forma cefalocaudal. Nuestros dientes también tienen un paralelismo. Primero se forma la corona y luego las raíces. Y comienza siendo un polo blando, acuoso y redondeado y se transforma en un polo frío, duro y seco. Cada diente que erupciona es una evidencia en lo físico de la conquista del espíritu sobre la materia. Pensar 20 veces lo hacemos con los dientes temporales y 32 con los dientes definitivos. En la medicina antroposófica, en la pediatría, se da mucha importancia a la febrícula que origina la aparición de los dientes. Esta febrícula es una pequeña crisis de desintoxicación, donde el niño poco a poco va eliminando el cuerpo vital de la madre y va conquistando su propio cuerpo. En la primera dentición se forma en el vientre materno. No hay formas definidas. Todos los dientes son redondeados y el color es blanco lechoso y tiene una periodicidad de recambio semestral. En cambio, la segunda dentición, mirar aquí, se comienza a formar
a partir del 6º mes de vida. Y aquí inicia la tarea de formación con características propias en cuanto al color y la forma de la dentición permanente. El tercer molar es el único que va por un camino diferente. Se forma en el 2º septenio y su erupción se provoca entre el 3er y 4º septenio. Luego en la tercera parte de la exposición ya veremos qué son estos de los septenios. Lo que sirve este slide para poder valorar que el proceso de recambio de la dentición es un proceso lento, pausado, y que hay una disputa entre lo que son las corrientes heredadas y las individuales. Pensar que dentro de la pedagogía Waldorf, que es el tipo de escuela más afín a la antroposofía, es muy importante la visita preventiva que realiza el médico escolar. Dentro de lo que es la medicina escolar participa tanto el médico como el odontólogo y se van valorando estas cosas. Ver si este niño tiene más una corriente heredada que una corriente individual y se va informando a los padres para que puedan como acompañar este proceso de recambio. Este proceso de individualización que se da a través de la formación y erupción de cada elemento dentario. Hablamos de polaridades. ¿Qué quiere decir? Sí, tenemos un predominio del polo neurosensorial superior. Hablamos que hay una tendencia esclerotizante, una tendencia catabólica, un proceso degenerativo. Tenemos una neuroestimulación, nos permite estar en vigilia. En cambio, si hay un predominio del sistema metabólico motor, tenemos una tendencia inflamatoria. Hay un exceso de anabolismo, hay una dilatación y hay una conciencia del sueño. Recordar que en la medicina antroposófica el tercer elemento que aparece que nos diferencia de las corrientes orientales es el del medio. Por lo tanto, el equilibrio estará aquí. Esto nos sirve para hacer referencia en la individualización del tratamiento, porque si hablamos, por ejemplo, de procesos inflamatorios asociados con las caries, hay caries que son mucho más agresivas que otras. Quiere decir que si fuese, por ejemplo, un proceso de destrucción de los tejidos duros más activo, hablamos de que esta persona tiene un incremento del sistema metabólico motor. En cambio, esas caries que se sostienen en el tiempo, que tú las vas controlando y que se mantienen, que no llegan a ser una cavitación tan rápida, son personas que tienen una tendencia más esclerotizante. Entonces, esto nos permite individualizar los tratamientos. Que si algo tiene por objetivo estos encuentros y estas charlas, es salirnos de los sistemas de protocolo e intentar individualizar a cada paciente que tenemos. Así, a través de esta dinámica de polo, si hablamos de signos patognomónicos, podemos ver cómo en cada uno de estos signos está implicado uno de los 4 cuerpos constitutivos. Si hablamos de la inflamación, el calor está regido por la organización del yo. Si hablamos de dolor, dijimos que el cuerpo astral era el encargado de darnos esa alerta. Si hablamos de tumoración a través del cuerpo vital o el cuerpo etérico, lo tenemos. Y si hablamos de rubor, es el cuerpo físico el que está implicado. Este sería en caso de las patologías de tipo inflamatoria y este sería en caso de las patologías de tipo degenerativa. Lo ideal sería que en la infancia estemos aquí y permanentemente compensando, porque fisiológicamente tenemos desde que nacemos hasta que morimos un proceso de esclerosis natural.
Si vemos los signos patognomónicos de la esclerosis, el frío estaría implicada la organización del yo. En la insensibilidad, el cuerpo astral. En el proceso degenerativo, con la falta del agua, estaría implicado el cuerpo etérico vital. Y en la palidez, el cuerpo físico. Según la antroposofía, no se llama enfermedad, se llama estado de menos salud. Estamos normalmente en el intercambio de estar sanos para enfermarnos, de enfermarnos para sanarnos. Y así podemos decir que una persona se enferma en lo orgánico y ahí está implicado el cuerpo físico. Se afecta su vitalidad y está implicado el cuerpo etérico y vital. Tiene una forma de sentirlo y vivirlo que es la implicación del cuerpo astral responsable de nuestros estados de ánimo. Y tiene un significado en nuestra vida que esto es lo que nos da la individualidad a través de la organización del yo. Rudolf Steiner nos dice que tanto la enfermedad como la enseñanza deben llevarnos a conquistar la salud y la madurez. Por lo tanto, la enfermedad forma parte de la vida y aquí estaría la lemniscata que en un momento vimos en el slide de la triformación. Esto es un proceso dinámico que tenemos a lo largo de nuestra vida. Bueno, yo he ido rápido porque como algunas de mis compañeras se habían extendido, me parecía que la gente teníamos que respetar un poquito los tiempos, así que he ido con bastante sprint para combatir la otra parte. Ahora doy el paso a Monse. Pues nada, primero era agradecer de nuevo la oportunidad de volver a compartir con las compañeras del encuentro de ontología integrativa. Y bien, a mí me toca el hablar de ontosofía, que como muchos de vosotros sabéis, está en coherencia con mi propósito de vida. El otro día quizás en la presentación no dejé claro que he llegado aquí a través de buscar la coherencia entre mi cambio a nivel personal a través de mi biografía y poder ejercer este recorrido en la profesión, de ir un poquito más allá de la boca. Ahora no puedo pasar. Ahora. Entonces, como bien os ha dicho Sandra, repito un poquito el tema, pero tenemos que tener en equilibrio esta tripartición que vemos en el ser humano, en este sistema neurosensorial que debe estar quieto y frío para poder reflejar la realidad exterior. Debemos tener un sistema metabólico y motor en movimiento y, por tanto, caliente y preparado a la acción, y todo esto debe estar dirigido por nuestro ritmo, por el sistema rítmico que nos acompaña en él, los pulmones a través de la respiración y nuestro corazón a través de sus latidos y de su coherencia cardíaca. Esta misma tripartición que vemos en el ser humano también la podemos encontrar en la cara. Así, a la parte superior nos correspondería este sistema neurosensorial con el cerebro y la mayor parte de los órganos de los sentidos que nos dan una imagen del mundo exterior. Encontraríamos este rítmico en los senos maxilares, donde habría esta ventilación, y el metabólico motor lo tendría en este caso toda la parte de la boca, que es con la que masticamos y movemos. Recordemos que la mandíbula en el cráneo es el hueso que se mueve y que se puede desplazar en las 7 direcciones del espacio. Entonces, así vemos como la oclusión sería el presente, es el encuentro entre nuestro maxilar superior, que correspondería al pasado, y la mandíbula, que es la que determina hacia dónde quiere moverse, por tanto sería el futuro. Entonces, con el maxilar superior vemos que con la bóveda palatina sería lo que situaríamos el cielo. La mandíbula está sometida a las fuerzas de la gravedad, por tanto sería nuestra tierra, y gracias a la oclusión podemos tener un instante de presencia, de presente, y justamente con nuestra sonrisa
podemos elevar este peso de la mandíbula y de todo nuestro cuerpo hacia arriba. De aquí viene toda esta tripartición que la vamos viendo, como todo aquello que nosotros pensamos y lo sentimos que sea lo que realmente hagamos. Y ya no solo hacer como el hecho de actuar, sino aparte es nuestra palabra, la palabra creadora, que es lo que expreso, que es lo que digo, y todo esto poderlo decir, sí, además podemos con amor. Cuando nosotros somos lo que alguien espera de nosotros o la imagen que nosotros habíamos querido crear, es justamente cuando enfermamos. Aquí ya también el otro día hablamos un poco de la etimología, porque estamos aquí con la palabra dentosofía y qué es esto, ¿no? Aparte de la parte esta del dentro del diente, también aquí incluiría toda la cavidad bucal, todo el entorno, estos labios que nos limitan para poder abrir y cerrar nuestra boca al interior y hacia el exterior. Y por otro lado, la Sofía, ¿no? La parte de Sofía de la sabiduría cósmica universal, que inspirada también al ver todo el super vídeo que hizo Manel Ballester sobre la coherencia cardíaca, sería como poder acceder a este biocampo, ¿no? Esto que nos envuelve, que no es el visible, que mantiene nuestra forma, nuestra función y la reparación de todos nuestros órganos, tejidos y células. Y esto también estaría perfectamente mediado con la sincronía de nuestra respiración y de la coherencia del latido cardíaco. Bueno, la dentosofía, como muchos ya sabéis, es esta terapia, ¿no?, que la persona hace sobre su propio organismo, la cual es acompañada por un terapeuta y que lo que lleva a buscar es recorrer este camino hacia el equilibrio de la boca, con ella el equilibrio del propio ser humano y más extensamente el hecho de que todos estos cambios que se reflejan en tu interior, que se expresan a través de tu boca y lo que haces con ella, pues pueden hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, el objetivo que queremos conseguir con Dentosofía es crear este propio modelo de boca desde el interior. Esto es decir, no desde fuerzas externas como podrían ser la ortodoncia o aparatos removibles, que a veces sí que se pueden introducir cuando uno está en el proceso para poder dar un impulso al paciente si no se consigue la totalidad de la expectativa, pero por descontado que muchas veces, aunque todo no esté demasiado bien puesto en su lugar según los cánones, la persona sí que realmente llega a equilibrar sus funciones vitales, se pueden corregir las parafunciones, se armoniza el desarrollo de los maxilares y realmente favorecemos una posición más armónica gracias a nuestras puertas internas. Como ya sabéis, cuando hablamos de autoterapia es que sería como que realmente hay una enfermedad, más que una enfermedad es algo que está manifestando que hay una disarmonía, ¿no? El maladit, el maladicho, o la enfermedad, que algo no está firme, que no está en su centro. Y realmente nuestro ser, ya sea en la boca o en cualquier parte de nuestro organismo, siempre se expresa a través del cuerpo. Y está en nosotros poder leer, poder observar, como también comentaba Judith, poder ver estos cambios y intentar hacer algo para llegar a solucionarse o a llegar a equilibrarse. Este es un equilibrio dinámico que va ocurriendo durante este recorrido que podemos emprender con la dentosofía. Para él estamos nosotros, los que somos terapeutas, que antes de emprender este camino también lo probamos, intentamos buscar nuestro centro, nunca a veces las cosas no son tan perfectas y hay una cierta incertidumbre, aquí nunca 2 y 2 son 4, pero realmente para poder resonar junto al ser que viene en nuestra ayuda, también debemos intentar estar en nuestro centro, contactar con el contacto, con mucha amabilidad, con esta escucha que alguna compañera también ya ha hablado, y con esta palabra
pueda despertar al otro para que también influya sobre su proceso de sanación. Aquí es cuando hablamos de la salutogénesis, que ya no solo referidos a aquello que se expresa por una patología y que debemos buscar un remedio en el exterior, sino cómo podemos fomentar en nosotros un mejor bienestar. Y aquí tanto nos implicamos nosotros los terapeutas acompañando, como la propia persona que desea recibir el tratamiento y sobre todo en este caso de Dentosofía. Sobre todo buscaremos el cuidar a nuestro cuerpo físico, ¿no? Cuidarnos para podernos curar a través ya sea de la alimentación, el ayuno, este contacto que también Judith hablaba con la naturaleza a través de los 4 elementos y con ellos encontrar la quinta esencia a través de incluso la luz del sol, que nos da la luz también y la claridad en el pensar, nos da calor en nuestro sentir y nos abre al mundo para poder actuar con esta respiración de la cual ya han hablado, quizás hablaré un poquito más, con movernos, el actuar, el no parar nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo se para, la mente se dispara y también va bien movilizarnos y también respetar nuestros momentos de reposo. También el hecho de poder expresar nuestras emociones y que no se queden almacenadas en algún lugar de nuestro cuerpo. Por tanto, armonizarlas, observando, sintiendo y escucharnos sin juzgar, sobre todo a nosotros mismos. Aquietar nuestra mente, porque cuando aquieto la mente y puedo recargarle a la energía vital de mi cuerpo, recordemos que el cerebro pues, pesa solo peso corporal un 2% de nuestro organismo y en alto funcionamiento pues gasta como aproximadamente el 20% de nuestro oxígeno. Así que si la dejamos descansar un poquito y sobre todo en conciencia, cuando paramos y respiramos y sentimos y conectamos nuestro cuerpo, podemos recargarnos de esta energía vital tan necesaria. El último pilar ya sería el despertar de nuestra propia conciencia, dejar de ser lo que no soy, a veces el personaje, la máscara que llevamos puesta o aquello que los demás esperan que seamos y empezar a ser y a conocer lo que realmente soy. Entre estas funciones, ya habíamos hablado el otro día, me diré, todas ellas serían para conseguir el equilibrio del ser humano, la respiración, la deglución y la masticación. Para ello sería para llegar a tener unos ángulos de masticación funcionales iguales para que todos los dientes puedan contactar en lateralidad, para que la mandíbula tenga una forma más bien cuadrada, para que los frenillos anteriores sobre todo estén centrados, el plano plusal paralelo al plano de Frankfurt y una anatomía idéntica de las ATM. Esto nos demostrarían que podemos ir tanto por nuestra derecha como por nuestra izquierda y que estamos en una posición o en un equilibrio, una boca equilibrada, que vendría a ser, sí, sobre todo si lo consigues a través de tus propias fuerzas internas, demostrarían al ser equilibrado. En esta respiración, sobre todo como también ha incidido Ana, ¿no? Debe ser totalmente nasal, para que así teniendo estas fosas permeables, con los consejos que ella también nos ha dado, aparte de utilizar suero fisiológico, dilatadores nasales si son necesarios, poder filtrar el aire, también a su vez humedecerlo y calentarlo. Así el aporte de oxígeno a nuestra sangre es muchísimo mejor. Estos labios deben estar en contacto y sin tensión, nuestra lengua bien colocada en el paladar y sobre todo poder iniciar este contacto con nuestro cuerpo y con nuestra respiración a partir de como mínimo 3 respiraciones profundas y diafragmáticas que nos permitan conectar con nuestro cuerpo. Normalmente solemos estar donde está nuestra cabeza y normalmente está un poquito fuera de nosotros, pensando en el pasado o anticipándonos a lo que quizás vendrá al futuro. Conectando a través de ella con nuestro cuerpo, nos situamos en nuestra posición. De la deglución también ha comentado Ana, entonces simplemente referirme a que la lengua debe estar aquí colocada o intentar colocarla bien en su sitio. La lengua es un órgano con 17 músculos o quizás alguno más. Es un órgano con un extremo libre y por tanto debemos indicarle su posición y dónde debe estar localizada. Es como nuestro corazón,
situado en la cavidad bucal. Muchos otros terapeutas sabéis que leyendo la lengua pueden leer el corazón. También tenemos, bueno, la masticación. Esta masticación le podemos dar un plus, sobre todo si nos quitamos el piloto automático. Normalmente a algunos habrá pasado que vais en coche, llegáis a vuestro destino y no recordáis ni por dónde habéis circulado. En eso también lo puedo incluir yo alguna vez. Y la cuestión es que a veces también nos ocurre cuando comemos, ¿no? Vamos comiendo, aún tenemos el bocado en la boca y parece que el tenedor o la cuchara vayan directamente. Esto es la mente que divaga, no estamos en presencia con lo que hacemos. Suele ser el momento que uno dice, anda que ya me he pasado. Y esto lo único que conlleva es a padecer obesidad y una elevación un aumento de nuestra ansiedad. Entonces hagamos de nuestra masticación un acto voluntario y consciente, que sea bilateral y alternante, e incluso podemos disfrutar de qué sentimos cuando masticamos por nuestro lado derecho, quizás más la textura y la estructura, que sentimos cuando masticamos más por nuestro lado izquierdo, quizás los sabores, quizás una sensación térmica más acentuada. Y de aquí también a mí al menos es por lo que yo llegué a la dentosofía, más que por mi propio bruxismo y otras parafunciones que también podemos corregir gracias a esto, porque aquí es todo aquello que no vemos a conciencia o que no queremos ver o que nadie nos ha mostrado el camino de verlo. Nuestro inconsciente de noche lo destruye. Vemos cómo los factores de estrés, sobre todo, estimulan la amígdala. Con la amígdala aumenta el tono del sistema nervioso simpático, con él también la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y toda esta ansiedad que lo acompaña. Y evidentemente esas estructuras están muy cercanas a nuestra ATM y de aquí toda la relación que hay con el apretar y el bruxar. Pero tenemos la ventaja que junto con el activador o el equilibrador plurifuncional creamos un espacio interior de calma que nos puede permitir respirar, sentir qué nos está ocurriendo, observar lo que pasa y de esta manera empezar a activar el circuito Zen en lugar del FENER, del piloto automático, y empezar a trabajar sobre esta zona anterior del hipocampo que justo rebaja todo este tono simpático y nos permite contactar con aquello que provoca nuestro bruxismo o cualquier otra parafunción. Aquí os he puesto un casco porque normalmente con las placas de descarga uno tiene un problema o no, lo manifiesta en su bruxismo, le pones un casco pero se sigue dando golpes con la cabeza contra la pared. En cambio, a través de la toma de conciencia de aquello que nos ocurre, teniendo en presente, conectar con nuestra presencia y con nuestra esencia, podemos contactar con aquello que lo causa. Y hasta aquí estaría mi presentación y muchas gracias y doy paso a Judith. Bueno, Montse, no sé si lo ves, pero hay mucha gente aplaudiendo. Cada vez que una de vosotras acaba, si veis los vídeos, hay mucha gente aplaudiendo. Bueno, no lo veía, pero porque estaba aquí intentando conectar con lo que os quería decir a todos. Muy agradecida. Bueno, veíamos todas estas relaciones que comentaban las compañeras entre los distintos cuerpos del hombre, entre las distintas tipologías y la importancia que hay de reconectarnos con el entorno a través de funciones fisiológicas bien acordadas, como su respiración, la deglución y la integración de ese movimiento fisiológico coordinado y consciente. Entonces, cuando hablamos del cuerpo al diente, ¿cómo puede ser afectado ese proceso? Hay enfermedades sistémicas
que tenemos muy presentes y lo que vemos o se nos enseña es a ver las manifestaciones bucales de determinadas enfermedades sistémicas. Pero hay algo más allá. Porque a veces vamos buscando un proceso casual, ¿no? Decimos, bueno, casualmente tiene una caries, ¿no? Y encontramos una causa y explicamos el efecto desde un punto de vista muy limitado, ¿no? La teoría bacteriana de la caries está muy presente, pero sin embargo, a veces no nos detenemos a pensar que en un espacio tan reducido como 10 metros cúbicos, que es lo que tiene una boca promedio, ¿por qué las bacterias se ensañan con un determinado diente? O en un espacio interproximal, si las bacterias son tan malas, ¿por qué afectan una cara del diente, una pared del diente, y no la pared del diente continuo, ¿no? Entonces, hoy por hoy sabemos que hay otros factores que inciden en ello. Entonces, cuando desde el punto de vista neural nos llega un estímulo irritativo, sabemos que se produce una despolarización de la membrana. Volvemos de nuevo a esos iones, volvemos de nuevo a esa interconexión del sistema conectivo que conecta, no es solamente un líquido, es un sistema complejo que está conectando todo nuestro organismo y el tejido conectivo es sangre, músculo, todo. Entonces, si el organismo está sano, se produce una repolarización y inmediatamente un restituto ad integrum. Pero si el estímulo puede ser muy intenso, la despolarización de esa membrana queda mantenida, con lo cual hay una información continua hacia el sistema nervioso central. Entonces, de ahí pueden pasar dos cosas. Se enferma la célula y se transforma en disfuncional, y esa comunicación continua al sistema nervioso central es lo que llamamos focos de impulsos interferentes. De allí puede suceder que haya una función interferida o bien que la persona acuda como paciente a nuestro centro y tengamos que dar algún estímulo a nivel neural, ya sea con procaína, con láser, a veces repolarizando las zonas con factores como el ozono también, de forma tal de lograr esa misma repolarización y esa estabilización de membrana. Una de las imágenes que más me fascinó y quienes tuvimos la gran bendición de estar en un seminario en San Cugat, estuvimos David y yo, no sé si hay alguien más de los asistentes que haya presenciado, pues hubo un momento en los cuales pues, se habló de la procaína como cristal, ¿no? Y el cristal emitía luces, claro, este seminario 23 años atrás, 22 años atrás. Y toda esta historia de los biofotones y eso por lo menos en mi cabeza no existía. Entonces, cuando uno en un cristal, y aquí tenemos el cristal de procaína, ¿no? De cada ángulo se emite luz, entonces volvemos, pues podemos disfrutar y paladear y saborear el por qué funciona también la terapia neural. Entonces, la terapia neural es como un regulador biofotónico. Introducimos esos cristales de procaína y cada uno de esos ángulos de ese cristal hexagonal pues emite una luz en cada una de sus direcciones, con lo cual es un repolarizador total. Y lo más bonito de todo es que ahí tenemos dos imágenes a la izquierda de la procaína y la imagen de la derecha, que parece una tercera imagen de la procaína, no lo es. Es la imagen de los átomos de carbono. Amén. Entonces, sí, constitucionalmente, una de las... Judith, perdona, yo no veo la pantalla. Yo tampoco, pensaba que estaba hablando y ahora al hablar de imágenes... Sí. Ah, pues, no sé. Sí, pensaba que te habías conectado y que estabas hablando así de ahora. y al hablar de imágenes ya algo fallaba. ¿Ahora se ve? Sí, conectaste con lo que sucedió en Sant Cugat en 1995, creo. Y te fuiste para allá. ¿Se ve la pantalla? ¿Ahora se ve? Sí, ahora se ve. Vale, vale.
Pues nada, ese era el recorrido. Las fotos del 95 no las voy a poner, tranquilo, para que tú sigas teniendo tus 40 años y yo mis 25. Yo la tengo, ¿eh? Vale. Entonces, aquí tenemos todo el recorrido de despolarización y aquí está la imagen. Entonces, las dos imágenes de la izquierda corresponden al cristal de procaína. Y la imagen de la derecha, que está sobre un fondo blanco, es la imagen que corresponde al átomo de carbono. Entonces, constitucionalmente, una de las características que le da vida a este planeta y que nos hace ser en parte como somos, es la presencia del átomo de carbono. Con lo cual, hay una similitud tal entre digamos, la comunicación o el pase de información de nuestros propios átomos de carbono y la procaína, que entendiendo eso, pues ya es decir, bueno, no hay nada en la naturaleza más similar a la molécula de procaína para activar todo nuestro sistema vital, ¿no? Este es un material que a mí me encanta, que es el grafeno. El grafeno es carbono y es con lo que actualmente se están haciendo los nanotúbulos. Y curiosamente, aquí tenemos un nanotúbulo que corresponde a algo que la naturaleza propia ha construido, que es una arteriola, y un nanotúbulo que imita aquello que la naturaleza construye para hacer estén o para hacer cirugías vasculares y tal. Entonces, siempre el hombre trata de imitar aquello que la naturaleza ha hecho para ganar en aceptación desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Entonces, la neuroterapia desde el punto de vista de aplicaciones puede ser aplicada a nivel humoral, entonces se pueden obtener fenómenos sensoriales, gustativos, un sabor a medicamento, un sabor metálico, se pueden incrementar los fenómenos olfativos, ¿no? Porque todo lo que vaya a través del sistema conectivo y a nivel del sistema vegetativo inunda o compromete absolutamente a todo el ser. Y también nos puede dar una alteración en los procesos visuales. Esa es una de las formas de aplicación de procaína, que no está al alcance de los odontólogos. Entonces, cuando una terapia mental falla, entonces se inicia lo que se llama un campo perturbador. Un campo perturbador en cuanto tenga una mayor conexión a nivel neurológico, se dice que sea corticalizado. Por lo tanto, entonces ya son estructuras complejas que no solamente van en un sentido unidireccional, sino que pueden ir en sentido pluridireccional. Y ahí está el arte médico. Entonces, los campos perturbadores pueden aparecer en cualquier sitio. En los campos perturbadores típicos encontramos amígdalas, senos nasales, mandíbulas, dientes, zona ginecológica y cualquier tipo de cicatriz por esa misma interrupción en la transmisión neural, en la transmisión biofotónica. Por lo tanto, mediante la eliminación de un campo perturbador por medio de anestésicos locales y de elección por similitud a la molécula de carbono de la procaína, se interrumpe perjudicial sobre esa capacidad autorreguladora que tendría que tener el organismo. Entonces, gracias a ello, es posible curar la enfermedad. Dice, no somos nosotros los que curamos, sino que hemos dado al cuerpo un elemento para que se pueda curar. Entonces, las cicatrices son estructuras histológicas de tipo linfoplasmocitario. También eso se presenta en la dentina. Volvemos de nuevo a la importancia de nuestro quehacer en el día a día. Siempre pensamos en una cicatriz en los tejidos blandos, en queloides, pero como dentistas pensemos en nuestro campo y en una forma de actuación directa. Entonces estamos frente a un proceso de inflamación crónica.
tanto la procaína como el láser, que el láser es luz coherente, inducen a un estado granulocitario. Por lo tanto, facilitan la reactividad o la activación de todo el sistema de defensa del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hay una teoría de la somatormona que explica también muchos de los procesos de curación o de salutogénesis a los que induce la terapia neural. Otra es la teoría de las catecolaminas, que provocaría una inhibición de la monoaminoxidasa y también ralentiza esa degradación de las catecolaminas. Otra es la teoría del quinto par, de par trigeminal, considerando también una pequeña infiltración a nivel de ganglio estrellado en el tercer segmento cervical, aumentando esa polaridad ortosimpática en proximidad con el décimo par neumogástrico que activa el parasimpático, y entonces eso explicaría por qué al infiltrar procaína en el campo trigeminal, las reacciones viscerales son casi instantáneas. Entonces, si habíamos dicho que toda pérdida de equilibrio orgánico pueden presentar el carácter de un campo perturbador, independientemente de su naturaleza, ¿cómo encajamos esto en un proceso de salud? Entonces, hay que conocer la responsabilidad patogenética de un evento patológico, porque eso puede provocar bien la aparición de un fenómeno inmediato después de la terapia. Hay eventos patológicos inmediatos, como puede ser una amputación, ahí no hay duda, pero hay otros elementos que van degradando la sustancia, por eso es importante dentro de la historia clínica conocer la evolución en el tiempo, ¿no? Y de pronto se produce ese gran milagro de una respuesta inmediata a la terapia, ¿no? El estímulo es rápido, intenso, para que se fije, debe ser durable en el tiempo y también ser acumulativo. Dentro de todos los campos perturbadores, tenemos campos perturbadores geopáticos, psicológicos, bioquímicos, tenemos campos perturbadores estructurales, que son los que nos ha explicado en parte Ana, vitales, las crisis, y campos dentales. O sea, es un abanico amplísimo. ¿Qué hacemos con esto? Personalmente, pues me valgo del diagnóstico kinesiológico. Gracias al profesor Gian Mario Espósito, fue como ir integrando a lo largo del camino distintas especialidades, llamémosle así, medicina oriental, homeopatía, naturopatía, terapia neural, ¿no? Entonces era como un popurrí, digo, bueno, ahora con todas estas cosas tan buenas todas, ¿cuál es la más indicada para un determinado paciente en un determinado momento? Entonces, nos tenemos que recordar de ver al paciente desde el inicio del tubo digestivo, que es la boca, hasta la salida del tubo digestivo. Bueno, ahí no hace falta que lo veamos, o sea, pero ser consciente de que el digestivo se inicia en la boca y termina en el ano. O sea, es como si cosiéramos dos calcetines o un calcetín y le damos la vuelta hacia adentro. O sea, todo lo que es nuestra piel se repliega hacia la boca y va recorriendo el tubo esofágico, estómago, toda la parte de intestino y sale de nuevo y se vuelve a abrir a través del ano. Por lo tanto, esa tubería interna que está compuesta por epitelio tiene la misma importancia a la hora de intercambio nutricional nuestra piel. Por eso es muy importante lo que comentaba Rosario en cuanto a medicina ambiental. Cuidado con los tóxicos químicos que nos aplicamos en la piel. Nos alimentamos por dentro, de eso somos bien conscientes, de ver qué estamos metiéndonos en el estómago, pero también nos nutrimos y nos alimentamos de fuera. O sea, el grado de absorción, si bien es menor, pero existe desde la piel hacia el medio interno, ¿no? Y eso también es fuente de gran toxicidad. El tipo kinesiológico, entonces, nos abarca todos estos posibles
interferencia, la geopatía, psique, bioquímico, estructural, terreno, vísceras y cicatriz. Desde el punto de vista geopático, bueno, hoy se habla mucho de 5G, no solamente 5G, la Tierra en sí mismo tiene fallas o tiene zonas geopatológicas y zonas geosimpáticas. Entonces, buscar recuperar esa inteligencia física y esa inteligencia corporal que nos lleve a escoger un sitio adecuado. Hola. Luego, tenemos también todo lo que es la radiación electromagnética de las propagaciones y demás, nuestro gran chip, que son los teléfonos que llevamos en la mano, o sea, creemos que nos lo van a implantar y ya lo tenemos nosotros por propia voluntad, en nuestro propio hogar, las implicancias que tiene pues una radiación ionizante, una radiación eléctrica, una radiación electromagnética sobre la temperatura a nivel del cerebro. Y ojo que aquí, por ejemplo, después de utilizar el teléfono durante un determinado tiempo, el niño, como tiene mayor contenido acuoso, el aumento de temperatura a nivel cerebral es mucho mayor, a pesar de la protección que ejerce la corteza ósea craneal, ¿no? Esto es una termografía después del uso de teléfono, y esto es cómo queda un plasma sanguíneo sometido en el lado de la derecha a radiación electromagnética. Entonces, si volvemos a la imagen del sistema básico de Pischinger, en el cual tiene que haber una fluidez y una estructuración ideal para que se produzca ese intercambio molecular de nutrición a nuestras células, como sería en la imagen arborescente del lado izquierdo, y tenemos de ciénaga en el lado derecho, entonces es imposible tener salud por mucha meditación que pretendamos hacer. Si bien, pues la meditación nos ayuda a centrarnos, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Estrés psíquico, los pluriempleos o pluriactividades, tanto de hombres como de mujeres. Entre los tres también se suma nuestra deliciosa profesión, que para el paciente no solamente supone un estrés desde el punto de vista psíquico, sino también desde el punto de vista físico, geopático, de terrenos y afectación visceral por todo esto que hemos visto. Los dentistas tenemos todo el conjunto. El estrés nutricional o estrés alimentario, donde azúcar, gluten y lácteos y conservantes son los principales protagonistas. Y luego, pues, las medicinas. Ojo, no solamente son las medicinas a nivel farmacológico, farmacéutico. Hay muchísima gente que por estar bien se atiborra vitaminas, se atiborra minerales, y lo único que hace es nutrir aún más esa ciénaga en un organismo que a veces lo que necesita es un buen ayuno, ¿no? Luego los cosméticos que hablamos recién, toda la parte bioquímica y las intoxicaciones en las cuales los dentistas entramos en todos los campos anteriormente vistos. Desde el punto de vista electromagnético, desde el punto de vista químico y desde el punto de vista toxicológico. Y los traumatismos, ¿no? Eso también pueden dejar a nivel de foco neural o foco irritativo un recuerdo en el sistema difícil de borrar. Manipulación iatrogénica, las prótesis oculares, que no se consideran como prótesis, y es algo que nos permite caminar. Entonces, no solamente desde el punto de vista de la lente, sino la estructuración de la montura. Se ha hablado muchísimo de respiración nasal. El 70% de las monturas caen a peso sobre estos dos huesecitos e impiden en muchos casos la movilización de la musculatura nasal. Por lo tanto, a veces una respiración bucal se instaura por unas gafas mal elegidas, por una montura inadecuada. Eso es algo que los dentistas nos tenemos que acostumbrar a ver, y a veces simplemente con añadir un topecito de silicona en esta parte para que haya un apoyo tripódico en la base de la nariz, ya dejar libre toda esta parte lateral y facilitar la respiración. Aquí tenemos otra manipulación iatrogénica, mal
mal llevada, no voy a decir mal hecha, digo mal llevada, porque a veces es el paciente el que no vuelve a acudir o se nos escapa, y luego tratamientos heroicos, como el caso de abajo. Bueno, quiero dientes, le pongo dientes, pero dejando un panorama un tanto complejo en la zona de para las plantillas también, la presencia, la ausencia de plantillas y luego las modas, ¿no?, de zapatos. El terreno también es fundamental, hay terrenos saludables y hay terrenos que no lo son. Y todo el comportamiento a nivel visceral. Toda la parte de cicatrices, los tatuajes también son cicatrices, y si un tatuaje se hace sobre una cicatriz, pues ya podemos tener el factor químico, el factor cicatrizal puramente, a nivel odontológico considerar también las frenectomías como cicatrices que pueden tener grandes interferencias. Por lo tanto, es fundamental hacer un diagnóstico correcto, tomarse tiempo para el diagnóstico, y eso es lo que nos va a permitir orientar a un tratamiento adecuado. Dejen la primera parte, recordar las palabras de diferencia de potencial. ¿Qué es una diferencia de potencial? Pues algo tan sencillo como un río. Un río fluye por diferencia de potencial. Entonces, lo que tenemos que conseguir es ayudar a ese cuerpo humano que restablezca esa fluidez de información de un punto a otro y no ponerle más troncos entre medias para que no se produzca ningún anegamiento de una parte y ninguna sequedad de otra. Entonces, para mí esta es la imagen más gráfica como para que uno entienda realmente qué es una diferencia de potencia. Aquí hay más, aquí menos. Si fluye, igualo, ¿vale? Entonces, por resonancia vibracional debemos transmitir armonía como si tocásemos melodías junto a la biología. Y de aquí, de un primer punto, en la foto de la izquierda, hay una eclosión de fotones, pues se nos forma esa campana, esa estructura tan bonita de los odontoblastos, calcificando esmalte, dentina, en todos los estadios, que se van abriendo como una flor y a su vez van escondiendo o protegiendo a nivel interno toda su parte neural o nerviosa. Entonces, como odontólogos, como terapeutas de la salud bucal, nuestro objetivo será que el diente recupere su propia frecuencia vibracional a fin de conservar esa diferencia de potencial fundamental para la salud de todos los órganos relacionados.